Keanu Reeves acaba de vivir una experiencia extremadamente sorprendente, y los fans de todo el mundo se lo están tomando muy en serio. El popular actor, famoso por su modestia y su estilo de vida relajado, se ha encontrado de repente en el centro de una historia inesperada. Entre los rumores e historias que circulan por internet, la gente busca frenéticamente la verdad. ¿Existe algún riesgo para la salud? ¿Se trata de un proyecto ultrasecreto? ¿O tal vez sea algo mucho más personal y sorprendente? La atención de todo el mundo se ha centrado en este suceso. A pesar de su falta de concreción, lo que está ocurriendo con Keanu Reeves en este momento te asombrará. La estrella silenciosa sigue iluminando Hollywood. A los 60 años, Keanu Reeves vive su vida de la misma manera que antes, en silencio, deliberadamente, y con una cierta frialdad despreocupada que hace que incluso su quietud parezca legendaria. Keanu no ha bajado el ritmo décadas después de que Matrix le convirtiera en una superestrella del cine y de que John Wick consolidara su lugar como héroe de acción. En todo caso, ha ampliado sus horizontes. Sigue presente en 2025, aunque no tanto como la mayoría de los famosos. No hay escándalos mediáticos, ni crisis virales, ni una procesión interminable de fotos de paparazzi. Simplemente trabajo, modestia y algún que otro momento cariñoso con su amante de toda la vida, la artista Alexandra Grant, como el que fue fotografiado recientemente en una tranquila tarde londinense. Un beso, una sonrisa, el tipo de historia de amor que parece poco común en una sociedad tan ruidosa. Sin embargo, Keanu está muy ocupado. Los fans pueden esperar verle de vuelta este verano en la esperada spin-off Ballerine como John Wick. Más adelante, este mismo año, interpretará a un extraño ángel de la guarda en Good Fortune, de Aziz Ansari. Además, si creías que John Wick estaba acabado, deberías reconsiderarlo. La impactante noticia de que Keanu volvería en John Wick, Chapter 5 fue revelada en CinemaCon 2025. Harán su debut en Broadway en Esperando a Godot este otoño. Los fans ya están especulando sobre cómo el renombrado meditador Keanu puede interpretar uno de los papeles más espeluznantes y existenciales de la literatura. Y justo cuando crees que le entiendes, aparece como villano en un falso documental de Weezer, junto a Jack Black. ¿Por qué lo hace? Por supuesto, es Keanu. Es un personaje contradictorio, a la vez muy intelectual y un maestro de la acción, extremadamente reservado, pero adorado por millones de personas. A pesar de la grave tragedia que ha asolado su vida, irradia un optimismo sereno. Por encima de todo, Keanu Reeves es auténtico en un campo alimentado por el ego y la imagen. Más allá de los focos, los escándalos, las penurias y las victorias, Keanu Reeves se ha establecido sutilmente como una fuerza importante en el cine y un hombre cuya modestia desafía las normas de Hollywood. Esto es cierto aunque viva en una sociedad en la que las apariencias pueden a veces triunfar sobre la sinceridad. Aunque el público disfruta con sus papeles intemporales y su porte tranquilo, el camino que le llevó a la fama estuvo marcado por acontecimientos que habrían hecho tambalearse hasta al más fuerte de los espíritus. Keanu, sin embargo, se resiste a dejar que el caos se apodere de él. Sus momentos más definitorios no se han derivado de su trabajo en la gran pantalla, sino de sus respuestas al verse injustamente empujado a la polémica. En uno de estos casos, la fotógrafa Alison Silva le demandó en 2008 por un accidente de coche ocurrido en 2007. Silva dijo que el incidente acabó con su carrera como fotógrafa y que Keanu le había hecho daño. Debido a la reputación estelar de Keanu en aquel momento, los medios de comunicación estaban bastante interesados en el asunto y querían ver cómo respondía, cómo correspondía a su carácter. No se enfadó ni hizo declaraciones públicas. En lugar de eso, se presentó tranquilamente ante el tribunal y dejó que los hechos hablaran. Mediante el uso de imágenes de vigilancia y testimonios de testigos presenciales, quedó claro que las afirmaciones de Silva eran falsas. Keanu fue declarado inocente de las acusaciones y el asunto se retiró. Había ganado, pero no mostró su rabia ni hizo quedar mal a la persona que le había acusado. Simplemente volvió a su vida normal y cotidiana, dejando atrás la confusión. Sin embargo, justo un año después del último, en 2009, Keanu se vio en el centro de otro singular caso judicial. En público, una canadiense llamada Karen Sala dijo que Keanu era el padre encubierto de sus 4 hijos. Además, exigió a Keanu una pensión alimenticia de $3 millones. Las afirmaciones eran extrañas, y las pruebas que las apoyaban, escasas. Durante otro incidente, Keanu mantuvo la calma y accedió de buen grado a someterse a una prueba de ADN para poner fin a las habladurías. Como los resultados dejaron claro que no era el padre, el caso se archivó. Fue realmente agotador para él,
Pero las acusaciones eran infundadas. Había algo más en riesgo que las peleas en los tribunales. Era el dolor de ser señalado por otros que no habían hecho nada malo para ser censurados. Su vida empresarial era objeto de críticas, pero su vida familiar también recibía una atención no deseada. A principios de los 90, había conseguido papeles en películas como Drácula de Bram Stoker y Johnny Mnemonic, pero su actuación no entusiasmó a los críticos. Muchos otros pensaban que su actuación era aburrida, emocionalmente deficiente e inapropiada para papeles que requerían muchos matices. Por el contrario, Keanu se abstuvo de discutir con los medios o defenderse en entrevistas. Con serenidad y cautela, se centró en perfeccionar su oficio. Un punto de inflexión en su vida fue el estreno en 1999 de Matrix. Su interpretación de Neo no solo tuvo una influencia significativa en el género de la ciencia ficción, sino que también demostró que podía anclar con delicadeza y profundidad una amplia imagen. El hecho de que la serie John Wick fuera un éxito mundial en la década de 2010 consolidó aún más su estatus como uno de los intérpretes de acción más queridos de la época. Fuera de los estudios de cine, la vida de Keanu ha sido malinterpretada durante mucho tiempo. En muchas ocasiones surgieron rumores de que el actor mantenía una relación sentimental con sus compañeras de reparto Charlize Theron y Winona Ryder, tras el rodaje de una escena de la boda de Drácula en la que participaba un cura de verdad. Empezaron a surgir historias en torno a Winona, de ahí surgieron las bromas de que se habían casado accidentalmente. En el caso de Charlize, las sospechas se despertaron igualmente por su relación en pantalla en Noviembre Dulce. Pero según ambos, solo eran buenos amigos. Durante todo el incidente, Keanu permaneció ajeno a los rumores públicos. La idea de que Keanu Reeves es increíblemente frugal se ha visto reforzada por fotos suyas en el metro, comiendo solo en un banco del parque o luciendo zapatillas de deporte desgastadas. Sin embargo, en realidad no tiene afán de excesos, porque encarna su identidad. Lleva una vida modesta. A menudo se pasa por alto la bondad invisible que ocurre entre bastidores. Puede consistir en renunciar a un porcentaje de su salario para garantizar que los miembros del equipo de Matrix reciban una compensación justa, o en contribuir con millones de dólares a la investigación del cáncer y a hospitales infantiles. Esa bondad no intenta convertirse en el centro de atención, simplemente, siempre ha formado parte de él. ¿Siente curiosidad por saber cómo llegó a esta situación? Permítame examinar con más detalle la vida que le forjó. ¿Cómo empezó Keanu Reeves? Según la sorprendente biografía de Keanu Reeves, sus primeros años se caracterizaron por la tragedia y la inestabilidad. Keanu Reeves sigue soportando el peso de las acusaciones infundadas y el escrutinio público con serenidad y respeto. El 2 de septiembre de 1964, Keanu Reeves Jr. nació en Beirut, Líbano. Sus padres eran Samuel Nolan Reeves Jr., de ascendencia hawaiana, china, inglesa y portuguesa, y Patricia Taylor, diseñadora de vestuario inglesa. La infancia de Keanu fue de todo menos corriente. La última vez que Keanu vio a su padre, que se había marchado cuando él solo tenía 3 años, fue en un breve viaje a Hawái 10 años después. La familia se embarcó en un viaje nómada cuando finalizó el divorcio, viajando de Sydney a Nueva York y finalmente a Toronto, donde Keanu pasó la mayor parte de su infancia. En casa, las cosas eran turbulentas. Patricia pasó por varios matrimonios y divorcios, y cada nueva etapa solo hacía que Keanu sintiera más soledad. Tenía dislexia, lo que hacía que el aprendizaje tradicional fuera un reto para él, y no falta de inteligencia, razón por la que tuvo dificultades en la escuela. Además, fue expulsado de uno de los 4 institutos a los que asistió durante sus años de instituto. La única opción de Keanu era jugar al hockey. Se hizo famoso sobre el hielo, donde le llamaban el muro por su extraordinaria habilidad como portero. Esperaba formar parte del equipo olímpico canadiense, pero una trágica lesión acabó con ese sueño. Simultáneamente, le sorprendió algo que captó su interés, la actuación. Cuando Keanu tenía 15 años, se dio cuenta de que actuar le daba un sentido que nunca antes había tenido. Después empezó a tener pequeñas apariciones en televisión, e incluso apareció en un anuncio de Coca-Cola. Su carisma natural ya ha quedado ampliamente demostrado. Hollywood, sin embargo, no lo recibió con los brazos abiertos. Sus representantes, argumentando que el nombre de Keanu era demasiado raro, le pidieron que lo cambiara. Durante un breve periodo de tiempo, adoptó a regañadientes el nombre de Casey Reeves, pero, finalmente, recuperó su propio nombre, una elección que más tarde se convertiría en una poderosa representación de la lealtad a la propia identidad.
Keanu recibió considerables elogios de la crítica cinematográfica por su interpretación de un joven con dificultades para aceptar la pérdida de un compañero en el estreno de 1986 River's Edge. Después apareció en 1989 en la extraña comedia de viajes en el tiempo Bill and Ted's Excellent Adventure, que le convirtió en una celebridad. Sin embargo, evitó el simple método del encasillamiento seleccionando personajes con una resonancia emocional más profunda. Junto con su amigo River Phoenix, protagonizó en 1991 la inquietante película My Own Private Idaho. Dos estafadores callejeros en busca de un sentimiento de pertenencia y conexión fueron el tema de la película. Ese mismo año tomó una decisión totalmente diferente en la película Point Break, cuando se convirtió en un agente encubierto del FBI que gana servicio. Esto le dio la oportunidad de reforzar su creciente reputación como protagonista con más rigor físico. La pasión de Keanu no se limitaba a las artes escénicas. Como bajista, tocó con el grupo de Alt Rock Dogstar. Nunca pensó en el éxito como algo de lo que presumir. Y era bien reconocido por su humilde satisfacción cuando actuaba en locales más pequeños. Sin embargo, se introdujo en el mundo de los héroes de acción con la película Speed, 1994, en la que actuó junto a Sandra Bullock. La película trataba de un autobús desbocado que debía explotar si reducía su velocidad a 80 km por hora, lo que proporcionaba una emocionante experiencia cinematográfica. La serena concentración de Keanu cautivó a los espectadores. Sin embargo, una vez más tuvo que enfrentarse a dificultades justo cuando su carrera estaba a punto de despegar. Ese mismo año, su mejor amigo River Phoenix murió de una sobredosis de heroína a la salida del Vapor Room de Los Ángeles. La pérdida destrozó el corazón de Keanu. Con cada trabajo posterior, rendía homenaje en secreto a los recuerdos de su amigo, al tiempo que cargaba con su dolor en su obra. Eligió afrontar su pérdida a través de su trabajo en lugar de hablar mucho de ello. Keanu se ganó a la gente no solo por su interpretación, sino también por la gracia y modestia que caracterizaban a su persona dentro y fuera del cine. A pesar de las dificultades y contratiempos de su trayectoria en Hollywood, nunca se quejó. Pero, ¿qué tipo de resistencia permite a un hombre soportar la angustia de la pérdida y el desamor sin mostrar ningún síntoma de debilidad? Siga en sintonía para descubrirlo. Amor, muerte y el peso silencioso del significado. A lo largo de toda su carrera, Keanu Reeves no ha dejado de abrazar el reconocimiento de una manera inimitable. La vida de Keanu ha estado marcada por el silencio, la tenacidad y un inquebrantable sentido de la contemplación, en contraste con las vidas de muchas superestrellas de Hollywood, cuyas vidas se desarrollan como tragedias bien elaboradas. En el mundo del espectáculo, se ha convertido en algo realmente poco común, un misterio al que no podemos evitar tener en gran estima, como resultado de su viaje a través de experiencias tanto de dolor personal como de pequeños logros. Se ha convertido en un individuo increíble. Keanu conoció por primera vez a Jennifer Sam, una joven y talentosa ayudante del cineasta David Lynch, en el año 1998, durante un concierto de su grupo, Dogstar. Se presentaron el uno al otro por primera vez. Empezó como una relación platónica, pero con el tiempo se convirtió en algo más serio. Entre 1999 y 2000, la pareja esperaba su primer hijo en común. Sin embargo, cuando llegó la Nochebuena, se enteraron de que su hija había fallecido a los 8 meses de embarazo. La noticia les dejó devastados. Uno solo no podría soportar el peso de esta pérdida. Al final, su amor se derrumbó porque, a pesar de sus intentos por superar juntos el dolor, la carga era demasiado pesada para ellos. Esta fue la razón por la que su relación finalmente terminó. A pesar de ello, su amor nunca se disolvió del todo. A principios del año 2001, había indicios de que las cosas empezaban a mejorar. Justo un día antes de la llegada de un nuevo desastre, habían pasado algún tiempo juntos. Jennifer conducía por las calles de Los Ángeles el 2 de abril cuando, de repente, perdió el control de su vehículo y chocó contra una fila de automóviles aparcados. En el momento del siniestro, no llevaba puesto el cinturón de seguridad, que fue lo que finalmente provocó su muerte en el lugar de los hechos. Keanu fue incapaz de aceptar la noticia. Fue él quien llevó el féretro al entierro de Jennifer después de que la hija de ambos falleciera. Era una persona que llevaba féretros. Hacía un tiempo muy desapacible. A pesar de que la producción de las secuelas de Matrix estaba a punto de comenzar, Keanu necesitaba un tiempo para llorar y digerir lo sucedido. Pasado un tiempo, su compañero de banda en Dogstar, Brett Tomrose, le dijo que necesitaba tiempo. Matrix fue un punto de inflexión en mi vida, y ha seguido siéndolo a lo largo de los años.
Kenu nunca se separó por completo de las personas que eran importantes para él, a pesar de que estaba pasando por muchas desgracias. Todas sus conexiones, algunas efímeras y otras duraderas, eran una fuente de consuelo para él. Sigue siendo su peculiar y genuina conexión con Winona Ryder la que destaca como una de las experiencias más sorprendentes y maravillosas de todas ellas. En un momento de la película Drácula, dirigida por Bram Stoker y estrenada en 1992, los dos actores protagonizan una escena en la que un auténtico sacerdote rumano caza a sus personajes. Kenu, que normalmente se muestra divertido, responde a las bromas de Winona que el matrimonio podría ser tenido en cuenta legalmente con el paso de los años. Winona ha compartido estas bromas con su público a lo largo de los años. A pesar de que se trata de una conexión inusual, revela el lado hilarante y compasivo de él que el gran público rara vez ve. A pesar de ser reservado, mantenía un corazón abierto. China Chao, actriz y modelo, fue su novia durante un tiempo. También le unía una estrecha amistad con la directora Brenda Davis, de quien llegó a ser padrino de su hijo. A pesar de ello, no fue hasta 2009 cuando algo más profundo comenzó a hacerse patente una vez más. Ese año se celebró una cena y fue en esa ocasión cuando Kenu conoció por primera vez a la artista Alexandra Grant. Al principio, compartieron un vínculo cerebral. Antes de que su relación empezara a desarrollarse, trabajaron juntos en la producción de 2 novelas hasta que se afianzó. 2019 fue el año en que la pareja hizo su primera aparición pública junta tras un periodo de 10 años. Los seguidores no solo lo celebraron por la conexión en sí, sino que también se alegraron por el significado de la misma. Érase una vez un tipo que había pasado por una gran angustia y dejó que el amor entrara en su vida. La profundidad espiritual que posee Kenu siempre ha quedado clara en su perspectiva del mundo. A pesar de que rara vez habla de religión, cuando le preguntaron si tenía fe, respondió diciendo que cree en Dios, la fe interior, el yo, la pasión y las cosas que tienen importancia a lo largo de su vida. El tiempo que pasó creando Pequeño Buda dejó en él una huella indeleble, a pesar de no adherirse a ninguna tradición religiosa. A través de su propia experiencia personal, se dio cuenta de que los conceptos budistas de autoconciencia, compasión e impermanencia resonaban profundamente en él. Kenu no solo los consideraba conceptos etéreos, sino también realizaciones prácticas de la belleza y el poder innatos en el ser humano. Las investigaciones realizadas en la comunidad científica también han reconocido la influencia cultural que tuvo. Kenumicens fue establecido como el nombre de una sustancia química antifúngica recientemente descubierta por investigadores en el año 2023. El compuesto funciona con la misma potencia, eficacia y sutil espíritu revolucionario que el propio actor, llevando a cabo sus tareas con una precisión milimétrica y con el mismo nivel de potencia. El comentario, a pesar de lo peculiar, era apropiado, y Kenu respondió con el típico asombro y humildad por los que es famoso. Durante una entrevista que tuvo lugar en el año 2024, declaró: "Pienso en la muerte todo el tiempo. Fue una oportunidad única para conocer a fondo sus pensamientos más íntimos. No mostró ningún comportamiento morboso en absoluto. Por el contrario, la veía como una fuente de inspiración, una vara de medir para disfrutar de cada aliento y de cada relación, a la luz de lo que ha vivido. No es de extrañar que piense constantemente en su propia muerte. Sin embargo, a pesar de esta constatación, no se siente desamparado en ninguna posición. Al contrario, le anima a probar nuevas experiencias y a experimentar con ellas regularmente. Ese mismo año, se aventuró valientemente en el mundo de las carreras, que era un ámbito totalmente distinto. Aunque Kenu tenía entonces 60 años, participó en la Toyota GR Cup North America, que se celebró en el ilustre Indianapolis Motor Speedway. Al final, no salió victorioso. Si queremos ser más concretos, terminó en los puestos 25 y 24 en cada uno de sus torneos. A pesar de ello, el gol no constituye una victoria. Todo se redujo a que Kenu estiró los límites de su zona de confort, buscó la adrenalina e intentó algo que nunca había hecho antes. El propósito de esto era servir como un medio más para recordarle a él y al resto de nosotros que la vida hay que disfrutarla al máximo, incluso cuando es un reto. Kenu Reeves viaja por el mundo con una especie de silencio respetuoso, ya sea trabajando en libros con Alexandra, gritando motores en la pista de carreras o apoyando tranquilamente a sus amigos entre bastidores. Hace todas estas cosas por igual. Aunque no pida atención, es capaz de llamarla de todos modos, aunque no ocupe un puesto de predicador. Su vida habla por sí misma, no como una historia de Hollywood meticulosamente pulida, sino como algo sin filtrar,
auténtico y profundamente real. Su historia se desarrolla a medida que pasa por las fases del dolor y la rehabilitación. Su historia no es una historia de Hollywood. Contribuciones discretas. El trabajo que Keanu Reeves ha realizado fuera de los focos indica que es un hombre profundamente afectado por sus luchas personales, a pesar de que ha dejado tras de sí un historial de compromiso desinteresado durante su carrera, debido a que su hermana había estado luchando contra la leucemia durante un tiempo considerable. Decidió crear de forma encubierta una organización benéfica privada contra el cáncer. La misión de la organización es proporcionar ayuda financiera a hospitales infantiles y donar dinero a la investigación contra el cáncer. Durante el mes de junio de 2020, trabajó como voluntario en el campamento Rainbow Gold de Idaho, donde prestó asistencia a jóvenes que padecían una enfermedad potencialmente mortal. Ese mismo año, Oncodaily le reconoció como una de las 100 celebridades más destacadas en el campo de la oncología al publicar su lista. Se trata de una distinción fantástica para alguien que nunca ha querido ser reconocido por la labor benéfica en la que ha colaborado. La afirmación que hizo Keanu, "El dinero es lo último en lo que pienso", se ve respaldada por su comportamiento actual, que es coherente con dicha afirmación. A pesar de que circulan rumores de que está dando a los miembros del equipo hasta $125 millones de los beneficios de Matrix, la realidad es mucho más plausible. Decidió conscientemente renunciar a un porcentaje de su participación en los beneficios para proporcionar al equipo de efectos especiales los recursos financieros que necesitaban para cumplir el objetivo de la película. Cuando se enteró de que un miembro del equipo tenía dificultades para ocuparse de un asunto familiar en un día concreto de la producción, le hizo una oferta de $20,000. Esto no es algo de lo que alardear. Compasión. Además, como gesto de gratitud, obsequió a cada uno de los 12 dobles con una motocicleta Harley Davidson tras la finalización de The Matrix Reloaded en el año 2003, momento en el que nos encontramos en el mundo de John Wick. Durante el cuarto episodio, que tuvo lugar en el año 2023, Keanu colaboró con Dev Camarillo, instructor de Jiu-Jitsu, y Chad Stahelski, cineasta, para comprar una IG de entrenamiento firmada y participar en una subasta. La recaudación de la subasta se destinó al St. Jude Children's Research Hospital en forma de contribución. Al finalizar el rodaje, regaló a su equipo de especialistas submarinistas Rolex personalizados y a los extras camisetas exclusivas que registraban el número de veces que habían asesinado en pantalla. En el año 2024, llegó a un acuerdo de un día con los Windsor Spitfires de Canadá, por el que se subastarían recuerdos firmados para apoyar a organizaciones de salud mental con sede en Windsor, Essex. Con ello quedó demostrado una vez más que su generosidad es incontenible, incluso fuera de temporada. Keanu Reeves y la mística que le rodea. Este es el resultado natural de la labor benéfica que Keanu Reeves lleva a cabo entre bastidores, y sigue siendo una de las personas más discretamente intrigantes de la industria del entretenimiento. A pesar de que con frecuencia se hace referencia a él como el epítome de un introvertido, la revista Time lo caracterizó anteriormente como un actor reservado pero excepcionalmente competente. Hay otros que trabajan estrechamente con él que expresan emociones comparables a las suyas. A pesar de que el coprotagonista de Keanu, Shia LaBeouf, comentó que, después de más de un año trabajando con él, en realidad no le conoce tan bien. Francis Lawrence, el director de Constantine, continuó elogiando la tenaz ética de trabajo y el agradable comportamiento de Keanu. En el año 2023, su antiguo compañero de reparto en Matrix, Lawrence Fishburne, ofreció una biografía más profunda de él, describiéndolo como alguien increíble en términos de inteligencia, bondad y amabilidad, de lo que la mayoría de la gente entiende, que no podría ni siquiera ser humano, sino más bien un ángel a efectos de sus papeles, según el cómico Aziz Ansari, que ha hecho la sugerencia en muchas ocasiones. En la película John Wick 4, Hiroyuki Sanada, que interpretó al personaje, fue el actor que mejor representó a su personaje. A pesar de ser bastante crítico consigo mismo, era completamente modesto cuando interactuaba con otras personas. La imaginación de Keanu, sin embargo, va mucho más allá del ámbito de las artes escénicas. En 2011, él y Gard Hollinger fundaron Arch Motorcycle Company, un negocio especializado en la construcción de motos personalizadas para otros entusiastas. Este fue el resultado de su pasión por las motocicletas. Además, creó películas de empresa en colaboración con su íntimo amigo Stephen Hamill, lo que permitió producir imágenes que no se ceñían a la técnica convencional de Hollywood. En 2017, fundó X Artist Books,
un proyecto en el que trabajó junto a Jessica Flashman y su amiga de toda la vida Alexandra Grant. Fue el momento en el que reconoció que le apasionaban tanto las palabras como las imágenes. Colaboraron en la creación de obras experimentales y literarias, como Oda a la felicidad y sombras, que ya habían publicado anteriormente. Estas dos obras combinan los conmovedores efectos visuales creados por Grant con las introspectivas palabras escritas por Kenu. En 2010, una imagen de Kenu sentado solo en un banco del parque, llevando un bocadillo y aparentando estar sumido en la meditación llamó mucho la atención, lo que llevó a la creación del meme Kenu triste. El 15 de junio se convirtió en un día glorioso para los fans de Kenu. Él respondió a la pregunta sin rodeos: tío, solo estaba comiendo. Me asaltó un hambre dolorosa, debido a su auténtica humildad. Varios medios de comunicación como The Guardian, Vox y Screen Rant se refirieron a él como el tipo más simpático de Hollywood. Esto le valió el título de El amante de Internet. Durante su aparición en The Late Show with Stephen Colbert en 2019, Kenu ofreció un momento inesperadamente conmovedor por su impacto emocional. En voz baja, dijo: soy consciente de que quienes nos quieren sin duda nos echarán de menos. Como reacción a la pregunta de qué nos ocurre cuando fallecemos, se disparó el número de respuestas en las plataformas de medios sociales, que se refirieron a ella como una rara verdad trascendente. Pero, ¿por qué un icono de Hollywood con una serie de películas de enorme éxito sigue pareciendo la persona más humilde de la sala? Manténgase concentrado. Kenu Reeves ha pasado de ser una estrella de Hollywood a un humilde héroe. Kenu Reeves ha establecido una carrera que se distingue no solo por actuaciones memorables, sino también por una serena humildad que nunca deja de motivar a la gente. Desde que ganó notoriedad por primera vez en 1985, su carrera, que incluye la rompedora Matrix, la trepidante trilogía de John Wick y películas como River's Edge y la maravillosa aventura de Billy Jan, es una crónica de los grandes éxitos del cine moderno. Narró la voz de Duke Cabom de Toy Story 4 en 2019. Duke Cabom es el doble de acción más hábil de Canadá. Ahí lo tienes. Sí. Así como su interpretación de John Wick, recibió elogios, incluidas nominaciones a los Saturn Award y los MTV Movie Awards, y en 2024, Goldow se lo nombró uno de los asiáticos más influyentes del año. Fue nominado 2 veces a los People's Choice Awards por el tercer capítulo, Parabellum. Incluso recibió el prestigioso premio Inkpot en la Comic-Con de San Diego, en reconocimiento a su contribución a la cultura popular y al mundo del cine. Pero cuando Reeves no está delante de la cámara, está en su mejor momento. En 2019, no acudió a la sección de primera clase de un vuelo de United Airlines que realizaba un aterrizaje de emergencia en Bakersfield. Además de supervisar el transporte de sus compañeros de viaje, los entretenía con juegos y música. El mismo año que rodaba Bill and Ted Face the Music, pasó por delante de una casa con una pancarta que decía: eres impresionante, eres muy guapa. Se paró a firmarlo en persona. Y es un homenaje a su momento Cyberpunk 2077 que se hizo viral. En 2022, tras entablar conversación en un bar del Reino Unido, sorprendió a una pareja yendo a su boda. Además, en 2023 jugó a la pelota con un joven llamado Ilaiche antes de su presentación de Dogstar. Ilaiche describió más tarde este encuentro como lo más inolvidable que le había ocurrido nunca. Por el contrario, Reeves no ha bajado el ritmo. Volverá a interpretar a John Wick en la película de 2025 Ballerine, y coprotagonizará con Aziz Ansari la película de 2025 Good Fortune. Su primer espectáculo en Broadway será Esperando a Godot, y ahora Netflix está adaptando su cómic tanto en una serie de anime como en una película. Aunque Reeves está trabajando en un documental sobre el famoso practicante de artes marciales Benny Urquidez, mantiene los pies en la tierra, un hombre que ha sufrido importantes pérdidas personales, como el aborto espontáneo de su hija y el fallecimiento de su cónyuge, pero que aún así lidera con amor, compasión y fortaleza. Pero, en su opinión, que impulsa a un hombre que ha perseverado a pesar de las dificultades, que ha mantenido un estilo de vida modesto a pesar de su fama, y que sigue abriéndose camino en Hollywood y más allá con una fuerza increíble. Os dejo con esta reflexión: a pesar de toda su fama y riqueza, ¿por qué creéis que alguien como Keanu Reeves opta por mantener los pies en la tierra? Compartid vuestras opiniones en la sección de comentarios. Las leo todas. Para asegurarte de que no te pierdes lo que viene a continuación, por favor, dale al me gusta a este video, pulsa el botón suscribirte y activa las alertas si esta historia te ha parecido inesperada, conmovedora o simplemente increíble. Porque, créanme, no es la única fuente. Te agradezco que me mires.
Y espero verte en la próxima.